Saludos alumnos de electrónica de potencia. Bueno, en este video pues vamos a hablar sobre recomendaciones de bibliografía, libros primordialmente. Bueno, no todo, pero alguna bibliografía que les puede ser útil. Em, Muchos de esos libros los van a encontrar en la red, ¿no? Inclusive algunos son de acceso libre legal completamente. Algunos bancos de información inclusive los están ahora con la contingencia abrieron de acceso libre a muchas cosas. Así que ahí van a poder encontrar algo de o mucha información, mucha más que la que regularmente tenemos acceso. Y bueno, nada más comentarles, estos libros no los conozco todos, o sea, los he ojeado muchos de ellos, algunos los pude revisar en físico. Eh, Sin embargo, muchos de ellos estuve recopilando información en sitios especializados pues para saber qué opinaba, ¿no? La gente, y los que encontré más mejores opiniones o que la gente especializada en el área pues hablaba de ellos, pues los fui recopilando aquí y los catalogué aquí. Les puse el nivel, el nombre del libro y el autor y algunas características, ¿no? Utilicé esta clasificación, le puse B a los básicos, a los que hablan, y básicos entre comillas, porque algunos pueden ser un poco complicados, pero básicos en el sentido de que no te llevan de la mano, ¿no? Son, o te llevan más bien, o te llevan muy bien de la mano, pero llegan hasta un cierto punto, todavía muy por encima en el tema, ¿no? Otros que les llamo M, que son medios o intermedios, y otros que son la A, que son de avanzados. Por ejemplo, estos que son B, los básicos, vean, es un mismo autor y un autor Vitayatil, se llama el autor. Pero, estos libros, los primeros, los de Hart, eran bastante conocidos en la electrónica, pero digamos que fueron muy relevantes hace años, hace tiempo. Actualmente pues ya se quedan cortos, pero son buenos para revisar, ¿no? Para introducirse a los temas o al área. Por ejemplo, el tercero dice cubre lo básico de la electrónica de potencia y drivers. Muchos de estos libros hablan sobre los drivers propiamente, que son circuitos integrados que alguna empresa fabrica. Hay muchas empresas que fabrican. Entonces, las técnicas de control o de hacer las conversiones de corriente alterna directa, directa alterna, o lo que haya que hacer, eh, los fabrican los circuitos integrados que ya traen toda la electrónica necesaria para ello. Entonces pues se conocen como drivers. Muchos de esos libros hacen uso de sus circuitos integrados, hablan de los circuitos integrados propiamente, hablan también de cómo operan por dentro, ¿no? Pero hacen uso hasta de simulaciones o hablan de ello, ¿no? No lo hacen propiamente, sino simplemente lo implementan. Dice, aquí está este circuito que lo fabrica tal empresa y se utiliza de esta manera. Entonces algunos hacen, o muchos hacen eso. Em, por ejemplo, es muy interesante, el Kanchandani. Si observan, pues muchos de los autores que aparecen aquí van a ser o estadounidenses la mayoría o de la India la mayoría. Son de esas dos naciones, ¿no? Algunos hay, de hecho no puse ninguno, pero sí había alguno relevante, europeo, creo que era de Suecia, sí era un sueco, solo que no lo incluí. Em, Como les comento, en la India hace muchos años, hace décadas ya, se, no sé, alguien llevó el área para allá y en la India pues tienen mucho desarrollo en realidad de electrónica y pues la desarrollaron muy bien, entonces se hicieron muy relevantes. Muchos de sus académicos de la India terminaron en Estados Unidos impartiendo curso y pues se hicieron muy relevantes, ¿no? Llevaron conceptos nuevos también. Nació en Estados Unidos propiamente la electrónica de potencia, pero sí, los académicos de la India han sido
Han sido muy buenos y les ha gustado escribir libros, así que ha estado muy bien en ello. Ahora, este autor, vean, es un libro de texto para estudiantes de ingeniería, o sea, es un libro entre básico e intermedio. Y se considera que de este autor, pues son así como que, pues este es el libro para, para el estudiante. No está muy profundo, pero tampoco está somero. Eh, este otro también es considerado Ned Mohan, que también es un profesor de la India, bueno, trabaja en Estados Unidos, me parece que en una universidad, creo que es la de Minnesota, no estoy muy seguro. Aquí aparece solo. Creo que este fue el primer libro que escribió. Y es considerado los libros de este autor, junto con el de Kanchandani, pues como que los mejores libros para estudiantes. O sea, traen conceptos, o sea, trae lo fundamental sin empezar de cero, ¿no? Digo, empezando de cero. Eh, y va avanzando, y pues se queda en un buen nivel. Entonces me parece que son los más adecuados. Este autor, como les comento, Ned Mohan, trabaja es un académico de alguna universidad estadounidense, y ha seguido escribiendo libros. Vean, escribió él solo y luego con sus compañeros, porque son varios de ellos son compañeros de su universidad, y ha escrito libros que como que dio un salto, bueno, en el sentido de que traía algo profundo y entonces empezó a regresar. Por ejemplo, me parece que alguno de ellos se llama Power Electronics no recuerdo bien, no sé si le puso curso uno o para principiantes, o no recuerdo bien el nombre que le puso, pero lo que hizo fueron varios libros de electrónica de potencia. Y lo que hizo, bueno, está así como que bien en cierto nivel, y luego dijo, no, pues a lo mejor muchos no lo entienden, entonces empezó a crear libros más básicos y te van llevando. Entonces, si empieza uno en el básico, pues te va llevando de la mano, ¿no? Entonces hay varios libros de este autor o con este autor que son considerados muy útiles para los estudiantes de ingeniería. Algunos por aquí, por ejemplo, lo incluí, pues son del siglo pasado, son de 1980 y tantos, y son considerados literatura clásica. O sea, no es que sean buenos libros, pero bueno, son relevantes, ¿no? Porque fueron los que fueron abriendo brecha en esta área. Aquí está otro, que también es considerado un clásicos, muy útil para convertidores basados en tiristores. Les comentaba, me voy a ir un poco a una ventana, esta. Recordarán que lo que vimos en este video, que pues hay dos áreas, ¿no? La que son los convertidores, que es la primordial, la actual, la que le está dando la relevancia a esta área, y los clásicos o lo antiguo, los interruptores estáticos. Los interruptores estáticos, bueno, el problema que resuelven los interruptores estáticos, pues son problemas que aparecieron prácticamente con el uso de la electricidad desde hace ya más de un siglo. En los 50, 60 aparecieron los interruptores de estado sólido, y bueno, pues boom, dieron un boom de usos, ¿no? Eh, ¿Qué importante es esto? Bueno, pues, ¿cómo controló esto? Pues con interruptores. Y esos interruptores eran muy particulares, utilizaban señales muy grandes, voltajes grandes, entonces no cualquier componente electrónico podía manejarla. Entonces, esta área estamos hablando de los años 70 del siglo pasado, 70, 80 del siglo pasado, pues era prácticamente todo el área de la electrónica de potencia. Entonces, cuando hablamos de tiristores, como viene aquí, estamos hablando de esa área. Y ya en los años 70 se estuvo creando en universidades lo que es esta área, el área de los convertidores. Se empezó a explorar y digamos, a resolver problemas. Y esta área hace uso de componentes que ustedes conocen, como los diodos y los transistores de diversas tecnologías. Entonces, pues mucha de la electrónica o de los libros de la electrónica, algunos autores solamente hablan de esta área, ¿no? De interruptores estáticos en general, aunque hablan de electrónica potencia, pero es en realidad esta área.
y otros libros hablan de esto, de esta área de los convertidores propiamente, aunque hablan también hablan de electrónica de potencia. Entonces a veces uno ve un libro y dice, ah, caray, pues parece que están hablando de cosas diferentes. Bueno, sí es el área de la electrónica de potencia, pero se están refiriendo a algo en particular, ¿no? Entonces vean, este libro es pues un clásico y pues para eso es primera área, ¿no? De los interruptores estáticos. Esta también, por lo que dice aquí, con interruptores, disipadores, drivers, inductores, transformadores principalmente. Por ejemplo, el que es muy usado, ha sido usado en México por años, ¿no? El Rashid. Es una literatura clásica, solo algunos temas se cubren de mejor forma que en otros libros, y no muchos. Como les comentaba, las versiones antiguas del Rashid pues son muy malas, en realidad didácticamente son muy malos, pero ya las más recientes, estamos hablando de unos 4 años para acá, pues ha mejorado mucho, ¿no? Sí se nota mucha mejor didáctica, lo mejoraron mucho ese libro. Sin embargo, sigue hablando de esta área, son interruptores estáticos. La electrónica de potencia pues maneja es el todo esto, ¿no? Pero no digo que solamente hable de ello, ¿no? Resuelve problemas de esta área, pero muchos de ellos caen en esto. Por ejemplo, es típico el interruptores estáticos utilizados para hacer rectificadores, convertidores de corriente alterna a corriente directa. Entonces pues sí habla un poco de ello, ¿no? Del área de convertidores. Ok. Vamos a ver más. Aquí hay otro libro de Rashid también. Ha escrito varios libros. Este no lo he podido ver. Es muy relevante el Bose, el autor. Pero no lo he revisado. Para estar seguros, está aquí pues porque es bastante relevante en algunas universidades. Vean que en varios libros hablan de la modulación de ancho de pulso. La modulación de ancho de pulso es muy relevante. Vean, es un interruptor. ¿Qué hace un interruptor? ¿Por qué usar un interruptor? Bueno, pues porque si es un buen interruptor, conecta y toda la energía se transfiere de la fuente a la carga. Y cuando se desconecta, ya no se transfiere energía. ¿Cuánta potencia se queda en el interruptor? Pues nada. Entonces hace sistemas muy eficientes. Todos estos, para que funcionen de manera eficiente, hacen uso de interruptores. Entonces todos los convertidores hacen uso de interruptor y recordarán en su curso, no sé, de electrónica analógica o de diseño analógico, que la modulación de ancho de pulso pues es una de las técnicas, ¿no? Para hacer uso. Resulta que en la electrónica de potencia, como es muy importante la eficiencia, pues la modulación de ancho de pulso es el caballo de batalla. Y por lo tanto, en electrónica de potencia se han buscado técnicas, formas de hacerlo lo mejor posible. Entonces, algunos de esos libros versan mucho sobre ello, ¿no? Sobre el uso del PWM. Ok, a ver algún otro, déjenme ver. Por ejemplo, este libro pues es básicamente de convertidores de DC a DC, ¿no? O sea, habla de un área muy particular con electrónica de potencia, convertidores, y es esta rama, ¿no? Los convertidores de DC a DC. Y sí, cada una de ellas puede ser muy profunda. Podemos tener un libro únicamente de una sola, inclusive un libro únicamente de componentes, y de hecho los hay, ¿no? A ver, déjenme ver algún otro que me parece. Por ejemplo, estos son muy interesantes. Estos dos libros, bueno, son varios libros, ¿no? Pero de estos autores, si observan, es Middlebrook y Cook, Slobodan Cook. Ellos trabajaron eran profesores. Bueno, Middlebrook era profesor de Caltech, del Tecnológico de California, y él creó el grupo de electrónica de potencia en los años 70. No existía la electrónica de potencia propiamente. Bueno, sí, los problemas sí existían, ¿no? Pero no se había, cuando nacieron los componentes
electrónicos, pues él fue de los primeros en una universidad crear un grupo de estudio de esa área. Entonces muchos de los problemas y las técnicas de diseño que, bueno, de las soluciones más bien, de las soluciones y las técnicas de diseño que se emplean actualmente, pues fueron creadas por ese grupo. En ese grupo uno de los estudiantes era este que es, me parece que es un serbio, no recuerdo bien, que se apellida Cook, y pues creó él varias cosas, o sea, entre ellos y otras personas de ese grupo, pues fueron abriendo la brecha en esa área. Entonces son libros clásicos. Vean, este dice que es del 81, creo que es el volumen uno es del 81, el 2 creo que es del 82, el tercer volumen es del 83. Y pues estaban creando prácticamente la electrónica de potencia, primordialmente para esta área, el área de los convertidores. O sea, ese grupo del Caltech fue quien fue abriendo la brecha para resolver estos problemas, ¿no? Dar estos pasos. Entonces hicieron, curiosamente sus libros pues nunca fueron, no han sido muy relevantes porque no son muy didácticos, o no era esa la intención, ¿no? Sino eran más bien, eran libros para divulgación de los avances de ese momento. Y curiosamente pues el Caltech ya no es muy relevante en esa área. Lo fueron en los años, trabajaron ellos en los 70s, se hicieron muy relevantes en los años 80, se explotó la electrónica de potencia en esos años y bueno, pues muchos empezaron a tomar esa área, ¿no? Para hacerla de ellos, como los indios, que y lo lograron bastante bien. Bueno, y vean, aquí aparecen, creo que son solo los únicos dos, sí, los únicos dos que aparecen como avanzados, ¿no? Estos fundamentos de electrónica de potencia de estos autores y vean los journals de la IEEE, que son los más relevantes. De hecho, el primero, el que viene acá, el de fundamentos, es de Springer, que son editoriales, ¿no? De áreas técnicas. El Sevier también, y bueno, la IEEE. En estos, porque avanzados, bueno, ahí es el estado del arte, ¿no? O sea, qué se está creando. Y muchos de ellos trabajan en laboratorios de investigación o en la industria. Y todo lo que van desarrollando, pues lo van publicando, ¿no? Entonces son muy avanzados. Obviamente esos documentos son artículos, la inmensa mayoría son artículos. Pocos, o algunos son libros como el anterior, pero pues son básicamente artículos, ¿no? Se necesita ser ya conocedor del área pues para poder entender mucho de ellos en buena medida. Curiosamente, de estas revistas, de los artículos de los journals de la IEEE, se deduce que la electrónica de potencia es la segunda área más importante de desarrollo tecnológico en el mundo. La primera es la computación. Dice, creo que todos nos damos cuenta de ello, ¿no? El uso del equipo de cómputo es extremadamente importante. Bueno, pues algo que no nos damos cuenta, yo creo que la mayoría en el planeta, es que después de las computadoras, la electrónica de potencia es la segunda rama en importancia. Lo es actualmente y lo va a ser cada vez más en el futuro casi pues, relativamente cercano. Bueno, eso creo que eso lo conversaré entonces en el siguiente video de esta introducción a la electrónica de potencia. Y bueno, pues hasta aquí este video.